Pues muy buenos días, tengan todos ustedes en nuestra tercera sesión de este seminario, este ciclo nominado ahora Salvaguardia y Reconocimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial, Posibilidades y Riesgos para las Ciudades. El día de hoy, la sesión corre a cargo de la doctora Mercedes González Braco, de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y el tema se llama El Patrimonio Cultural Inmaterial de las Ciudades, Turismo Experiencial y Comercialización Abusiva. En este caso, nosotros queremos abordar los retos de la activación de procesos de patrimonialización de prácticas y expresiones culturales que suceden en espacios urbanos y en su vínculo con la promoción económica de las ciudades, principalmente asociada al turismo, y podamos comprender de este proceso también no solo los retos, sino las amenazas y los riesgos, ¿no? Nuestra invitada de hoy es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnicas, CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Investigación y Desarrollo del Turismo de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad por la Universidad Torcuato Di Tella y tiene la especialización en Gestión Cultural por la Universidad Nacional de San Martín. Dentro de sus proyectos de investigación, trabaja en proyectos que articulan temáticas vinculadas al patrimonio, turismo y consumos urbanos desde un abordaje etnográfico que incluye estudios sobre representaciones e imaginarios. El proyecto El Patrimonio Urbano en Cuestión, tensiones y negociaciones en torno a su instrumentalización de cara al turismo, se llevó a cabo en 2007, de 2007 a 2015, y ha tenido publicaciones en torno a la materia, como sería el espacio turístico disputado, disciplinamiento sentimental y denuncias farsescas en el barrio de La Boca de Buenos Aires. Entre otros, está también de autores de Tiago Alice, Guillermo Jajamovich y María Velasco. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y permítame darle a usted la palabra. Bien, muchísimas gracias Lilia, muchas gracias Javier Delgado Campos por su invitación, a toda la gente involucrada en este seminario, bueno, y a todos ustedes que están aquí escuchándome hoy por la mañana. Esta presentación, no sé si ya podemos comenzar con las diapositivas. Esta presentación que se titula El patrimonio cultural inmaterial de las ciudades, turismo experiencial y comercialización abusiva. Y este trabajo recoge algunas ideas teóricas y parte de un trabajo de campo que vengo desarrollando en los últimos años. Y bueno, en este sentido van a saber disculpar que la mayoría de los ejemplos que traigo son de la ciudad de Buenos Aires, porque bueno, es la ciudad en donde vivo y es la ciudad que estudio, básicamente. Pero bueno, creo también igualmente que muchos de estos elementos que voy a mencionar son paragonables seguramente con la Ciudad de México o con otras ciudades turísticas que ustedes hayan conocido o que hayan estudiado. Entonces, al finalizar la presentación, me parece que esto también va a resultar provechoso para pensar en distintos intercambios que puedan surgir. Bueno, entonces, el recorrido de la presentación va a constar de 3 momentos. Un primer momento, más general, es un repaso a vuelo de pájaro. No, todavía no, gracias. Es un repaso a vuelo de pájaro acerca de cómo cambia la concepción de la ciudad a partir de los años 70, cuando el proceso de desindustrialización urbana comienza a reconfigurar las sociedades, ¿no? Los cambios en la macroeconomía por la crisis del petróleo, los cambios en el mundo del trabajo, los cambios en la forma de movilidad, los cambios políticos, el ascenso de gobiernos neoliberales, ¿no? Como los de Thatcher y Reagan en Inglaterra y Estados Unidos. Adrián Gorelick, que es un historiador urbano de Buenos Aires, en un ensayo de mediados de los 90, habla de precisamente cómo se convierten en estas ciudades en la ciudad de los negocios, ¿no? Pasamos de ciudades más integradas, más vinculadas a los estados de bienestar, a esta neoliberalización también de los espacios urbanos y con todas las problemáticas que esto va a conllevar. Y él habla precisamente de la ciudad de los negocios para referirse específicamente al caso de la ciudad de Buenos Aires,
en un proceso de múltiples cambios. Él señala que Buenos Aires en ese momento abandona su sueño europeo y se encuentra con su realidad latinoamericana, ¿no? Lo cual también, ahora avanzando un poco en la presentación, vamos a conversar acerca de estos procesos de desigualdad que se van volviendo cada vez más marcados a medida que avanzan estas décadas. Pero bueno, desde ya que esto no es solamente observable en Buenos Aires, sino en muchas ciudades del mundo, en muchas ciudades de Latinoamérica. Bueno, este repaso que vamos a hacer en esta primera parte de la presentación va a servir como plataforma para el segundo momento de la presentación, en donde sí ya nos vamos a adentrar un poco en pensar cómo el patrimonio urbano, tanto material como inmaterial, se va convirtiendo en un elemento primordial en el proceso de mercantilización de las ciudades, ¿no? Y entonces es gracias a esto que el turismo experiencial va a despegar muy fuertemente y también lo que permite comprender su éxito. Finalmente, el último punto de la presentación va a buscar encarnar estos dichos en el trabajo de campo que estoy llevando adelante actualmente en barrios populares de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, en donde se van a cruzar precisamente estas cuestiones vinculadas al desarrollo del patrimonio inmaterial, el turismo experiencial y algunos interrogantes, ¿no?, acerca de las posibilidades y las amenazas que conlleva el turismo en dichos espacios. Este es el recorrido un poco que les propongo para esta presentación, así que ya arrancamos entonces con la primera parte. Si podemos ahora sí cambiar la diapositiva. No sé si está cambiando. Ah, ahí está, perfecto. No, la anterior, ahí va. Bueno, entonces, para poner un poco el contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de la situación actual del turismo y del patrimonio en las ciudades contemporáneas, tenemos que pensar precisamente en este neoliberalismo espacializado, este neoliberalismo urbano, en donde son, por supuesto, múltiples los autores, muchos de ustedes habrán leído, que discuten las implicancias, los alcances y la profundidad de los cambios que vienen aconteciendo en gran parte de las ciudades del mundo, ¿no?, sobre todo a partir de los años 70. Entre ellos, un precursor que a mí me gusta, que siempre continúo citando, es Zygmunt Bauman, que ya en su libro de fines de los 90, que es llamado La globalización, consecuencias humanas, él va a explicar, ¿no?, un poco cómo la globalización expresa este carácter indeterminado, ingobernable, autopropulsado de los asuntos mundiales en una ausencia de centro, ¿no? Va a decir también que es diferente a la universalización, que transmitía como una idea de esperanza y igualdad de oportunidades, mientras que la globalización, en cambio, no va a remitir a lo que podemos hacer, sino que la globalización nos sucede, nos atraviesa. Entonces, antes de la Berlín, la perestroika, él pone estos puntos nobles de tipo de espacio para entender cómo era concebida el orden mundial del mundo occidental y capitalista y del mundo oriental y comunista, y cómo eso organizaba la vida de las personas. Y cuando esto cae, bueno, también él dice este telón de ilusión, ¿no? Nadie controla nada finalmente, solamente va a haber fuerzas dispersas. Y en ese sentido nos vamos a encontrar con que tenemos una globalización económica frente a una gran fragmentación política, ¿no?, donde las empresas son las que van a poner las reglas frente a estos estados débiles, ¿no?, como bien explica Naomi Klein en su libro No Logo. Luego, en segundo término, nos vamos a encontrar con un principio de desigualdad, ¿no? La desigualdad como principio de estructuración de lo urbano, en donde precisamente, como mencionaba recién, la caída del estado de bienestar va a tener implicancias cada vez más profundas y donde el inmigrante va a aparecer como el nuevo desposeído, ¿no?, con el surgimiento de los nuevos nacionalismos que van a ver al otro como despojo. Basta ver, digamos, lo vemos todos los días en las noticias, ¿no?, las pateras que tratan de llegar de África a los países europeos, toda la situación de frontera que tienen, bueno, ustedes en México, en otros países de Centroamérica tratando de llegar a Estados Unidos, digamos, como que eso es una marca de época muy relevante para pensar también los espacios urbanos.
Y bueno, desde ya que esto va a decantar en nuevas regulaciones de las diferencias en términos de segregación socioespacial, ¿no? En donde, por ejemplo, Doncelot, en un reconocido trabajo, va a hablar de una ciudad a tres velocidades, ¿no? Con espacios de relegación, espacios de recualificación y espacios de relegación, periurbanización y gentrificación. Entonces allí ese barrio abierto, ese barrio de la integración, ese barrio de la heterogeneidad social, se va a constituir ahora como un espacio de homogeneidad controlada, ¿no? En donde yo voy a buscar vivir cerca de otros iguales o parecidos a mí, en un término de pensar, bueno, no llegando a pensar en una guetización, pero sí de cierto urbanismo afinitario, ¿verdad? Como se puede dar en barrios cerrados periurbanos o en lo que en Argentina se conoce como villas de emergencia, ¿no? Que son estos barrios populares, precarios, sin servicios. Como parte entonces de este proceso de desigualdad y segregación, también va a aparecer en ese sentido la amenaza al orden, en donde la nueva urbanidad va a responder precisamente a la securización y sus límites, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en términos urbanos, lo que hoy se conoce como arquitectura hostil, ¿no? En las ciudades, y que va mucho más allá de poner rejas en puertas y ventanas, sino que involucra toda una serie de mobiliario urbano que impida la presencia de indeseables, ¿no? Entre comillas, en las calles de la ciudad. Pero bueno, claro, a ver, la cara que va a mostrar la ciudad, ¿no? Y que se va a promover no es esta, sino una mucho más festiva, ¿no? Una que va a encarnar una retórica del disfrute, y que va a implicar la construcción de una escenificación del espacio urbano para el consumo a través de una multiplicidad de elementos que pueden ir desde peatonalizaciones, iluminación, fachadismos, ampliación de los espacios de consumo, etcétera, etcétera. Esto, bueno, va a generar, como plantea Antonio Arantes, una guerra de lugares, es decir, un proceso por el cual las ciudades van a empezar a competir, ¿no? En estos términos para atraer al público adecuado, ¿no? Al público solvente, al público necesario para constituirse como en términos de ganadora, no solo desde lo económico, sino también en términos simbólicos en esta guerra de lugares que plantea Arantes. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces, continuando con esta idea, para poder acceder, ¿no? A un lugar privilegiado en estas geografías del deseo y de los imaginarios de los potenciales visitantes o residentes, muchas ciudades, en especial aquellas que carecían de un sector cultural significativo, plantearon distintas estrategias de revitalización, ¿no? En el texto que les he compartido de Marta Rosler, que se llama Clase Cultural, Arte y Gentrificación, la autora precisamente destaca, ¿no? Que los esfuerzos realizados por los gobiernos locales por atraer corporaciones atractivas a ciudades postindustriales pronto generan una conciencia de que había que apuntar a los deseos y necesidades de un capital humano encarnado en estas élites administrativas, ¿no? Entonces son estas mejoras, ¿no? en la calidad de vida que van a proponer estas ciudades, van a atraer a estos asalariados de alto nivel. Y esto se vuelve una doctrina urbana, ¿no? Es como el management de las ciudades actuales y lo que hay que hacer. Hay que resultar atractivos para estas denominadas clases creativas. Esta búsqueda, ¿no? de una mayor revitalización, de una mejor imagen para los turistas y de los asalariados de alto nivel, entonces es lo que permitiría comprender, dice Rosler, el giro cultural que dan las ciudades postindustriales en pos de atraer este tipo de residentes o usuarios de la ciudad, ¿verdad? Y sobre todo se asienta en un primer término sobre el éxito de los distritos de artistas en las economías postindustriales, ¿no? Pensemos
casi podríamos decir de una manera estereotipada en el Soho neoyorquino, ¿no? Pero de alguna forma como esta idea se va replicando en distintos distritos artísticos que se van multiplicando en las ciudades globales para la atracción de estos ciudadanos del mundo, ¿no? Si lo pensamos en términos más actuales y post-pandémicos, son estos nómades digitales, ¿no? Que encontramos hoy y que todas las ciudades buscan atraer porque ellos mueven capital económico, pero también mueven capital social, capital simbólico y capital cultural. Entonces, cuando parecía que ya se habían alcanzado los niveles de saturación, la publicidad y el marketing igualmente logran segmentar el mercado, dice Rosler, dirigiendo un conjunto de mensajes a consumidores tradicionales por un lado y por el otro lado a la gente joven, ¿no? La gente joven que es precisamente a través de ellos que la cultura que antes se entendía en términos tradicionales va a ser transformada en un conjunto de consumos. También, bueno, Rosler se detiene en el autor de esta doctrina, Richard Florida, que instaura esta nueva manera de hablar de estas clases creativas como un target group y al mismo tiempo como un proyecto para los planificadores urbanos, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que tiene que ver con la planificación urbana o las políticas públicas van a empezar a encadenarse de manera de constituir estos espacios como lugares atractivos para estas clases creativas. Entonces, para terminar con la idea de Rosler, considerar el rol de la cultura en las sociedades contemporáneas es, bueno, interesante precisamente prestar atención a este concepto de clases creativas, también entendiendo que no se trata de un concepto del todo nuevo, sino que replica precisamente algunas ideas previas ya existentes en los años 60, 70 acerca de la economía del conocimiento, los analistas simbólicos, que ya habían sido reconocidos como dinamizadores, ¿no? De las ciudades, dinamizadores de la economía. Pero al incorporar, digamos, esta nueva resonancia, ¿no? De las clases creativas, en donde la mirada está puesta precisamente en lo que estos sujetos pueden darle en términos de valorización del suelo, ¿no? Valorización urbana, más en términos más generales y económicos duros. Lo que plantea Rosler precisamente es que Florida lo que no va a hacer es entender cuál es la contracara, ¿no? Que es algo que sí, por ejemplo, ya había realizado Sharon Sukin en su libro Love Living de 1982, hablando del modo artístico de producción y precisamente cómo, digamos, Sukin va a mostrar ¿cuál es el resultado real de, por ejemplo, procesos de gentrificación en las ciudades, procesos de segregación espacial en las ciudades? Cosa que, por supuesto, en el caso de Florida no aparece porque es una mirada muchísimo más celebratoria de estos procesos, entendiéndolos siempre como algo beneficioso, pero bueno, no atendiendo a este otro costado de estos mismos procesos, ¿no? En ese sentido, pensemos mismo, digamos, en la propia Sukin cuando analiza el caso de Soho, cómo esos mismos artistas que revalorizan ese barrio en cierto momento y que llegan a ese barrio por los bajos alquileres, porque, bueno, tenía fama de peligroso, de abandonado, etcétera, una vez que ese barrio se encuentra revalorizado, esos artistas son expulsados luego de haber realizado ese proceso de revalorización simbólica del espacio, ¿no? Y ahí llega entonces la burguesía tradicional, los coffee shops, ¿no? Todo lo que conocemos que va pasando en las distintas ciudades. Entonces, para cerrar con esta idea, tenemos que pensar cuáles son las implicancias económicas y políticas, ¿no? De esta retórica del disfrute que vamos a ir encontrando en las ciudades contemporáneas y cómo eso va a impactar no solo en las personas que puedan llegar a venir y los beneficios que pueda llegar a percibir la ciudad anfitriona, sino también qué pasa con esos otros residentes, ¿no? Los que no son clases creativas, los que no tienen el capital económico, cultural y simbólico para aprovechar esta oferta de la ciudad, sino que van a ir quedando al margen. Podemos pasar a la
Siguiente, por favor. Bien. Entonces, para pensar precisamente en cómo desde los gobiernos locales se va a promover esta construcción, ¿no?, de la retórica del disfrute para atraer a estas clases creativas, para construir estas ciudades atractivas para este tipo de residentes y turistas, tenemos que pensar precisamente en la fabricación de esta idea del barrio cultural, ¿no?, y la implicancia que esto va a tener en la transformación, muchas veces la gentrificación de las ciudades. Entonces, si lo pensamos como un nuevo matiz, ¿no?, en la vivencia y en la narración de la ciudad, a partir sobre todo de los años 80, 90, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, tenemos que pensar, por ejemplo, desde Bourdieu, en el libro clásico, ¿no?, de La distinción, en cómo una amplia porción de capas sociales medias y altas abandonan el etos del progreso material y cultural prevaleciente en el periodo anterior, ¿no?, en donde, bueno, la idea era ahorrar, que los hijos estén mejor, no siempre una idea de progreso evolutivo lineal e infinito, para abrazar una nueva vocación de consumo como distinción de clase, ¿no? Un vuelco al carpe diem, ¿no? Bueno, no sabemos qué va a pasar mañana, así que hoy disfruto. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, durante los años 90, este cambio cultural se va a plasmar muy fuertemente en el espacio urbano, estallándolo. En ningún ámbito, por ejemplo, se evidenció esta fragmentación de los sectores medios tan claramente como en el espacio público. Si antes, ¿no?, en las ciudades hubo una clara tendencia al deterioro en todo lo que fuera público, ¿no?, los hospitales públicos, las escuelas públicas, en paralelo se comienza a dar una oferta mayor de acceso exclusivo a ciertos lugares para quien puede pagarlos, ¿no? Uno de los espacios paradigmáticos de esa década y de ese cambio se dio en la ciudad de Buenos Aires con el shopping mall, que a diferencia de lo que ocurre, no sé cómo es en México, pero en ciudades estadounidenses que por ahí están establecidos en las afueras, en la ciudad de Buenos Aires los shoppings son céntricos, son urbanos. Entonces, se trata precisamente de la construcción de este lugar público-privado de circulación controlada, ¿no?, que de alguna forma hace una mímica de lo urbano, ¿no? Eso ya lo había dicho Améndola, haciendo esta mímica de lo urbano, pero desde un lugar, ¿no?, por un lado, securitizado, ¿no?, en donde el que no puede acceder a esos consumos no va a poder ingresar, o no va a poder ingresar de la misma manera de quien sí puede acercarse, ¿no?, y disfrutar de ese tipo de consumos. Entonces, más allá de estos nuevos enclaves urbanos en donde aparece esta, como decía, esta mímica en realidad del espacio público, por ejemplo, a partir de los shopping malls, ¿no?, estos espacios controlados, securitizados y exclusivamente destinados al consumo, también hay que pensar en los barrios culturales como una extensión de esta idea del shopping, pero en el espacio público, ¿no?, en el espacio urbano, como un shopping a cielo abierto, podríamos decir. Entonces, no son solamente las intervenciones privadas las que van a dar, las que van a organizar esta estética nueva, ¿no?, y este nuevo ordenamiento urbano, sino que es primordialmente desde el ámbito público que se va a promover esta estrategia de estetización que va a buscar resaltar estos espacios, pero también controlarlos, pero también determinando sectores, circuitos, horarios y usos posibles. En este sentido, la mercantilización como el ordenamiento público de estos espacios operan en realidad de manera represiva. El enrejamiento de parques, la instalación de cámaras de seguridad, junto con el embellecimiento y establecimiento controlado de eventos, ¿no?, como pueden ser las ferias de comida, las zonas para perros, las zonas para hacer ejercicio, lo que va a ir mostrando es precisamente un disciplinamiento de estos espacios públicos, incluso de los espacios de esparcimiento, ¿no?, estipulando, por ejemplo, bueno, dónde se puede jugar y a qué se puede jugar, mientras que otras formas de disfrutes van a ser desalentadas.
Y bueno, y al mismo tiempo, además, lo que va a ocurrir es que estas formas pueden entrar en conflicto con otros usos de la ciudad, como por ejemplo el uso de la supervivencia en la ciudad, ¿no? O la simple reproducción de la vida cotidiana, como en el caso de la turistificación de los barrios, ¿no? En donde los comercios vinculados a la reproducción de la vida cotidiana poco a poco van siendo reemplazados por comercios de servicios turísticos. O precisamente cuando hablamos de la supervivencia, hablamos de las personas que viven en la calle y, como comentaba anteriormente, a partir del establecimiento de mobiliario vinculado con la arquitectura hostil, bueno, cada vez se la ven más difícil para poder permanecer en esos espacios donde son considerados indeseables. Entonces, bueno, aquí lo que encontramos en esta diapositiva es una suerte de receta, ¿no?, de cómo construir un barrio cultural a partir de estas tres dimensiones, ¿no? En términos de actividad, ¿no?, de la diversidad de usos, los patrones de horario, los mercados callejeros, la cultura del café, ¿no? A partir de la forma, en términos de pensar, bueno, cómo activar esos consumos más simbólicos, ¿no?, donde mirar y ser mirados, cómo la adaptabilidad de edificios y la permeabilidad de usos puede, por ejemplo, conducir a espacios considerados de patrimonio arquitectónico y que sean remozados para ser transformados en hoteles boutiques o en cafés. La preferencia por la peatonalización, ¿no? También como esta idea de lo slow, ¿no? La nueva cultura slow y el disfrute y una retórica de el lugar para ser observado, el lugar bello, embellecido. Y al mismo tiempo, bueno, en el términos de sentido, la construcción de una singularidad, ¿no? Porque más allá de que en todas las grandes ciudades nos encontremos hoy por hoy con, no sé, la cerveza artesanal, el café de especialidad, por supuesto que si yo viajo a Buenos Aires voy a querer encontrar ciertas cosas, y si viajo a México voy a querer encontrar ciertas otras, y si viajo a Nueva York voy a querer, digo, también está ahí puesta la imaginación del turista o la imaginación del viajero en términos de pensar qué es lo que yo me voy a encontrar en determinada ciudad. No solo en términos de lo ambiental, sino también en términos de qué es lo que voy a poder consumir, ¿verdad? Entonces, bueno, todos estos sentidos, ¿no?, en términos de actividad, de forma y de sentido, van a ir construyendo esta idea de los barrios culturales que hoy por hoy se transformaron como en la vedette, ¿no?, más importante de digamos, de la construcción de la valorización del suelo y de la valorización urbana en este término de guerra de lugares que les planteaba anteriormente. Si pasamos a la otra diapositiva. Bien. Entonces, ahora para pasar como a la segunda parte de la exposición, como les decía, toda esta primera parte tenía más que ver con poner en contexto cómo es que precisamente desde los estudios urbanos podemos encontrar elementos que nos permitan comprender las transformaciones y cómo el turismo y cómo el patrimonio contribuyen muchas veces a generar estos espacios mercantilizados y represivos, pero al mismo tiempo también permiten otras cuestiones vinculadas a, muchas veces, por ejemplo, organizaciones vecinales, cooperativismos, etc. Entonces, bueno, vamos a tener que ir pivotando entre distintos elementos que, de acuerdo a cuál sea, por supuesto, nuestra postura ideológica, van a prevalecer como oportunidades o como amenazas para nuestras ciudades contemporáneas. Entonces, bueno, como les decía, para pasar ahora a la segunda parte de la exposición, mencionamos entonces ya que desde los estudios urbanos destacamos que las transformaciones del capitalismo a nivel mundial dan lugar a estas nuevas modalidades de producción y organización del territorio, así como de las mutaciones de los grandes espacios urbanos y sus contenidos, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso de la ciudad de Buenos Aires, como les mencionaba,
estos cambios morfológicos y funcionales de diversos barrios que fueron convertidos en barrios culturales comenzaron a ser producidos por el sector privado, pero con un gran apoyo del sector público, ¿no? Privilegiando aquellos servicios vinculados al consumo del ocio y el esparcimiento de las clases medias y altas. Y esta transformación se vio complementada por un proceso por el cual la cultura deviene crecientemente, ¿no?, un recurso en términos económicos, pero también sociopolíticos, como les mencionaba recién. Entonces, en este contexto, la escenificación del espacio urbano va a cobrar cada vez más importancia, ¿no? Y en un momento en el cual las ciudades marcas tienen que hacer cada vez más esfuerzo, ¿no?, por mostrarse singulares y diferentes en un mercado fuertemente disputado, es que, por ejemplo, el arte urbano en los últimos años ha provisto de una nueva cara a la ciudad, que es presentada, ¿no?, tanto a residentes como a visitantes como prueba de la colonización, muchas veces, de espacios urbanos antes poco atractivos para el consumo, ¿no? Pensemos en el caso de Wynwood en Miami. El foco puesto en el arte urbano se puede explicar por su visibilidad, su impacto y, de alguna forma, la reconfiguración de espacios, ¿no?, para incorporar turísticamente a la ciudad. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sí, algunos espacios intervenidos tenían que ver con barrios de clases medias y eran intervenciones podríamos decir, autogestivas de los propios artistas. Luego el gobierno de la ciudad toma esta idea y organiza sus propios festivales de arte urbano en la zona sur de la ciudad, donde quiere desarrollar espacios recualificados y vinculados con el turismo. Esto como parte de una política pública de intervención más amplia, pero que también, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, en el barrio de La Boca, comienza a competir con expresiones artísticas de larga tradición en dichos barrios. Entonces ahí también encontramos diversas disputas referidas a lo que son estas marcas aparentemente efímeras, ¿no?, como son las del arte urbano en la ciudad. Bueno, por otra parte, también encontramos algunos rasgos de la ciudad que empiezan a ser fuertemente destacados como patrimonio, ¿no?, y promovidos como elementos distintivos en el marco de la competencia entre ciudades. El creciente interés por el patrimonio se combina además con procesos de turistificación, ¿no?, en distintos barrios, en un proceso de ampliación de circuitos de lo visitable hacia algunos barrios que previamente no eran considerados turísticos y que en algunos casos también se vinculan con procesos de recualificación urbana y hasta gentrificación. Y también, para completar esta tríada, ¿no?, en las últimas décadas también se observa un cambio en la concepción vinculada a los nuevos estilos de vida que combinan, ¿no?, consumos hedonistas con cierta búsqueda de lo auténtico y lo singular, desarrollada como elemento de distinción, promoviendo un tipo de consumo elitizado. Estos discursos y prácticas de la buena vida también tienen efectos sobre el territorio, ¿no? Porque si bien por un lado recuperan, ¿no?, o inventan o recrean ciertos espacios en tanto íconos de memoria urbana a preservar, los usos son ahora nuevos y exclusivos, ¿no? Entonces, de alguna forma, construyen estas memorias a partir de una mirada nueva, una mirada joven, que solapan a la mirada tradicional, generando entrecruzamientos conflictivos con los sentidos anteriores. Entonces, como resultado de estos procesos, la mencionada escenificación, ¿no?, de los espacios urbanos para el disfrute a través del consumo implica entonces una reconversión y una rehabilitación de las áreas residenciales, como de otras áreas tal vez industriales o ferroviarias, degradadas o en desuso, creando una atmósfera atractiva para el turismo y ciertas élites urbanas a través de la localización de un conjunto de actividades vinculadas al arte, al diseño, junto a nuevas ofertas gastronómicas, bares, espacios culturales. Entonces los consumidores, al mismo tiempo, van a responder de manera diversa, ¿no?, a esta interpelación, pues si por un lado
adhieren a las propuestas indicadas, también muchas veces las cuestionan, en tanto dificultan otras formas, ¿no?, de construir y de vivir en la ciudad. Entonces, una pregunta que queda flotando en el aire sería: ¿dónde queda la singularidad de los barrios si se busca que todos respondan a un mismo modelo de negocios, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Gracias. Bien, para desarrollar un poco los puntos que mencioné recién, vinculados a cómo el arte urbano, el patrimonio y los consumos elitizados son los que van reconfigurando, ¿no?, estas nuevas formas de acceder y de consumir lo urbano. Me detengo aquí primeramente en el arte urbano, ¿no? Entendiendo que, bueno, como les decía, desde hace ya varias décadas, el desarrollo del arte urbano, bueno, es por supuesto ubicuo en grandes ciudades y pequeñas localidades alrededor del mundo. Aquí sigo mucho los trabajos de Schachter, y en donde él precisamente plantea que el éxito de esta práctica se puede observar a partir de la proliferación de circuitos, festivales, artistas reconocidos que recorren el mundo, pintando para eventos oficiales y privados, y desde la gestión pública precisamente, como el embellecimiento de las ciudades a través del arte urbano se postula como moderno y democratizador, en tanto, bueno, todos podemos acceder a él, ¿verdad?, porque está en la calle. Se entiende además que su promoción colabora a otorgar más vida a los espacios públicos, lo que redunda en un mayor uso de los mismos. En contrapartida, sin embargo, investigaciones académicas sobre este fenómeno muestran sus procesos de contribución a la mercantilización urbana y a la gentrificación, como en el caso de Wynwood, que bien les mencionaba. Hay un documental corto en YouTube al que pueden acceder, que habla precisamente de ese caso. Y en ese sentido, el arte urbano se une aquí a otras experiencias de estetización de la vida urbana, como la gastronomía y el turismo, para transformar las ciudades en espacios exclusivos de un consumo de sectores medios y altos. Y en ese sentido, lo que les traigo acá en esta diapositiva tiene que ver con esa mirada dicotómica sobre el arte urbano, en donde por un lado, ¿no?, aparece esta nueva mirada en donde el arte urbano, como dicen ya estos titulares, arte callejero, ya no lo consideran vandalismos y se consagra en tours culturales. Un grupo de grafiteros legales pinta muros a pedidos, arte urbano, nuevas visitas guiadas y gratuitas en Buenos Aires, turismo urbano, 10 murales imperdibles, etc. Y del otro lado tenemos las pintadas ilegales, las pintadas ilegítimas, lo que no es considerado arte, sino que sigue siendo considerado vandalismo, ¿no?, en donde el fetiche vandálico, los grafitis se adueñan de las persianas de los comercios. ¿Cuántos millones costará arreglar la Plaza del Congreso? Esto se refería a pintadas realizadas luego de una marcha. Hicieron grafitis en el subte es el metro, los identificaron y fueron detenidos, ¿no? Todo esto para comprender cómo igualmente lo que parecía, digamos, una especie de domesticación de esta práctica sigue teniendo, ¿no?, sus aristas y sus dicotomías, ¿no?, en forma de pensar, bueno, qué es lo que se ajusta a la forma en la cual el negocio, ¿no?, el negocio privado o los gobiernos locales promueven, ¿no? Y ahí hablamos entonces de estos festivales, y por otro lado, bueno, lo que queda en los márgenes, ¿no?, y sigue siendo considerado vandalismo y sigue siendo perseguido y sigue siendo judicializado, etc. Como un segundo ejemplo, si me pasan a la diapositiva siguiente. Ahí está. Como un segundo ejemplo para mostrarles, de un lado se puede ver una página de un libro arte que realizó el subte de la Ciudad de Buenos Aires, en donde en una línea, la última línea que se construyó hace unos años, o sea, la línea más moderna, se convocó a artistas para que realizaran obras en los marcos, ¿no?, como puede verse aquí. Entonces, no sé si se llega a leer, pero les leo, dice:
En los tímpanos, los artistas urbanos realizaron murales con técnicas propias del arte callejero como los tags, stencil y character art. El arte urbano callejero acapara paredes, transgrede sus propios límites. Va desde la calle a las galerías y museos y atraviesa nuestra contemporaneidad hacia un colectivo imaginario. Estas obras en el subte nos animan a pensar una ciudad que se renueva día a día. Es decir, aquí entonces el graffiti legal es celebrado y está incorporado en el libro oficial del subte. Y por el otro lado tenemos una nota en uno de los diarios de mayor circulación de la Ciudad de Buenos Aires, el diario Clarín, en donde titulan: los grafiteros que vandalizaron un tren del subte H en Navidad, que es el mismo subte de que el libro de arte que les acabo de mostrar, fueron condenados a 6 meses de prisión en suspenso. Entonces, bueno, el graffiti sí y el graffiti no, ¿no? Todo tiene un tiempo y un lugar que tiene que estar siempre disciplinado, siempre garantizado por el orden constituido. Entonces, eso simplemente como un ejemplo para también entender de qué hablamos cuando hablamos de estos nuevos consumos, de qué hablamos cuando hablamos de estas nuevas expresiones artísticas que siempre van a estar como puestas en caja, ¿no? Por el mercado o por el gobierno de turno. Si pasamos a la diapositiva siguiente, voy a continuar con el segundo elemento para pensar, así como el arte urbano tiene, ¿no?, su tiempo y su lugar, y no todo arte urbano es arte urbano, sino que también puede ser vandalismo. Bueno, lo mismo ocurre con el patrimonio construido, ¿no? Cuando pensamos en que la patrimonialización en realidad no arraiga en un conjunto de cualidades inherentes a los bienes o a las prácticas en cuestión, sino que precisamente se trata que el valor patrimonial es administrado a los objetos, ¿no?, en un campo de disputas. Podemos pensar en el recorrido sobre las concepciones del patrimonio urbano, que nos muestra, bueno, la necesidad de pensarlo como una construcción históricamente condicionada, ¿no? Lo que implica además que, aun si se trata de una construcción hegemónica de la identidad o la cultura, también coexiste con otras visiones, con otras interpretaciones, con otros significados otorgados a determinados bienes culturales por distintos sectores sociales que pueden complementar dicha construcción o refutarla, ¿no? De alguna forma, como plantea François Joey, entiendo también al patrimonio como un concepto nómade, ¿no? O sea, un elemento cuyo significado se encuentra siempre en disputa, es pasible de diversas interpretaciones por distintos sectores de la sociedad, y en este sentido es un espacio de lucha permanente, en permanente redefinición. Entonces, en un contexto, ¿no?, como habías planteado al principio de la presentación, de una ciudad de los negocios, ¿no?, el reconocimiento público y la duración en el tiempo de la atribución del valor patrimonial muchas veces se sustenta en que logre, de alguna forma, entramarse con los procesos de recualificación del área en que se emplazan, ¿no? Entonces, en algunos casos, los procesos de patrimonialización van a operar como punta de lanza de las recualificaciones y en otros casos como refuerzo de estas recualificaciones. Entonces, también resulta interesante pensar en que muchas veces la preservación del patrimonio, sobre todo el patrimonio arquitectónico, suele ser vista como una defensa, ¿no?, respecto a la tendencia principal del capital inmobiliario a la renovación mediante la demolición y construcción de obra nueva, más que la rehabilitación. Al menos eso es lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, tal vez en México sea diferente. Y esto, bueno, comenzó en los últimos años a formar parte de la manera en que se legitiman las propias intervenciones del capital inmobiliario en la ciudad, ¿no? En donde, cuando en vez de demoler y hacer obra nueva, se recupera un edificio, bueno, hay una condición celebratoria de esto, más allá de que pueda involucrar cuestiones vinculadas a la valorización del suelo, a procesos de recualificación y gentrificación a futuro. En este sentido, entonces, si la patrimonialización en una de sus dimensiones puede ser vista como una contratendencia a la renovación urbana, ¿no?, por medio de la demolición y obra nueva, por otra parte, bueno, muchas veces constituye esta celebración de la excepción a la regla, ¿no?, y a la norma, y en ese sentido, bueno, como un evento. Acá un ejemplo que les traigo
es precisamente, bueno, en el sur de la ciudad, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, donde existían era una zona fabril mayormente, bueno, aparece esta categoría, no es tan nueva ya, desde los últimos 20 años, de patrimonio industrial, ¿no? En donde se remozan las viejas fábricas para reconstituirlas como edificios de oficinas o a veces edificios residenciales, ¿no? Entonces, a partir de agencias de marketing inmobiliario, ¿no? Y actores como la exposición de decoración y paisajismo Casa Foa, que es lo que les presento acá, por ejemplo, el barrio Fabril de Barracas empieza a ver algunas de sus zonas transformadas, ¿no? Recualificadas, no llegaría a decir gentrificadas, pero bueno, en una línea hacia, en donde precisamente el patrimonio, en este caso, bueno, lo que hace es montarse sobre esa necesidad de revalorización del suelo y actúa, como les decía recién, como punta de lanza de procesos de recualificación más amplios, ¿no? En este contexto, por supuesto, de neoliberalismo urbano. Si pasamos a la otra, para mostrar un caso de contraste, eh, digamos, en contraposición, ¿no? En la idea de estos procesos donde la atribución pública del valor patrimonial perdura en el tiempo, también hay otro conjunto de bienes y prácticas que de alguna forma se ven desinvestidos, ¿no? de esta mirada y esta pátina patrimonial, aunque en algún momento hayan fundamentado procesos de patrimonialización, porque, bueno, por ejemplo, en el caso este que les muestro aquí en la foto, se trata de una escuela centenaria que era parte de un conjunto de colegios religiosos manejados por una congregación. La congregación vende este colegio, se retira y, por supuesto, esto está en el barrio de Caballito, que es un barrio céntrico de clase media, media alta, con lo cual la voracidad inmobiliaria sobre este espacio que ocupa una media manzana más o menos, bueno, resultó por supuesto inmediata. Y entonces es aquí en donde podemos ver que aquí no opera la figura de patrimonio, por más que se trate de un edificio centenario, por más que tenga mucho valor simbólico para el barrio, porque fue 100 años una escuela, ¿no? O sea que muchas personas del barrio fueron a esa escuela. Y aparecen entonces otras formas en donde, por ejemplo, en este caso sí, las asociaciones vecinales del barrio de Caballito son las que se mueven y promueven la patrimonialización de este edificio, pero ¿por qué? Porque ellos vienen hace muchos años en una lucha para evitar que se sigan construyendo torres en el barrio. Torres me refiero a edificios en altura que han contribuido a la pérdida de asoleamiento, la pérdida de infraestructura, ¿no? Entonces hay muchos problemas de cortes de luz, de baja en la tensión y en la calidad del agua, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí entonces el patrimonio también, ¿no? Se reconfigura porque para estas asociaciones vecinales proteger este edificio en realidad no tiene tanto que ver con recuperar la memoria de la escuela, sino con tratar de impedir que avance la voracidad inmobiliaria y que aparezcan nuevas torres. Entonces, bueno, lo que se pide es que el gobierno de la ciudad lo compre y lo transforme en una escuela pública, ¿no? Porque también hay déficit de edificios escolares en la zona. Pero más allá del pedido por la renovación, digamos, porque se siga manteniendo el edificio como escuela, en realidad, digamos, lo que hay por detrás es también la utilización estratégica por parte de las organizaciones vecinales de la figura del patrimonio, en realidad para, ¿no?, poder evitar los nuevos emprendimientos inmobiliarios más allá, ¿no?, de la recuperación histórica o de la memoria de este espacio. Entonces también es interesante pensar cuáles son, ¿no?, las atribuciones del patrimonio, cuál es la vida del patrimonio, ¿no? El patrimonio como recurso para qué, para quiénes, y en este caso no utilizado como un recurso económico, sino como un recurso estratégico por parte de las organizaciones para lograr otros fines. Pasamos a la siguiente.
Bien, entonces, de alguna forma, para poder comprender, ¿no? Un último elemento que va a ir muy en línea con lo que voy a presentar en la tercera parte de esta disertación, tenemos que pensar en de qué manera el recurso de la cultura, ¿no? En términos de Giudice, considera la cuestión de la culturización de la política y los usos y contrausos de la cultura en un sentido amplio. Giudice, basándose en casos vinculados a comunidades de Estados Unidos y América Latina, va a explicar cómo la cultura se ha transformado en un recurso disponible tanto para las entidades gubernamentales como para diversos grupos poblacionales. Y allí, por ejemplo, entonces va a citar el trabajo de Frederick Jameson sobre el giro cultural, ¿no? En principio de los 90, que va a postular que lo cultural estalló a través de todo el campo social, desde el valor económico y el poder del Estado hasta las prácticas sociales y políticas y la estructura misma de la psiquis que se han convertido en culturales, y también invocando al concepto Foucaultiano de gubernamentabilidad como matriz para el desplazamiento de los servicios bajo el neoliberalismo desde el Estado hacia los sectores culturales. Entonces, Giudice va a ubicar el modelo de marketing de la posguerra, ¿no? Y la ingeniería del consenso en el corazón de la política contemporánea, invocando la estetización de la política. Esto va a canalizar gran parte de la esa política en sociedades avanzadas y las va a llevar dentro del terreno del consumo. Toda esta introducción es para explicar que hoy por hoy los consumos tienen que ser entendidos dentro de procesos políticos y procesos de afectividad, ¿no? En términos de Eva y Luz. Y allí entonces, cuando pensamos en la emergencia de consumos elitizados, es decir, de apropiación burguesa de consumos entendidos tradicionalmente como consumos plebeyos, ¿no? Consumos populares que se van siendo apropiados y estetizados, ¿no? Por esta nueva dinámica. Por ejemplo, para el caso de la ciudad de Buenos Aires, comer una pizza de parado, apreciar platos tradicionales de alto contenido calórico, en ambientes, ¿no? Comedores tradicionales ruidosos y concurridos, en donde no importa tanto lo bromatológico, y surge, por ejemplo, experiencias como el Musa 5K, que es como una especie de burla a las carreras de 5K, los 5 kilómetros, porque la avenida Corrientes, muy famosa en la ciudad de Buenos Aires, tiene más o menos una extensión de 5 kilómetros y tiene una gran cantidad de pizzerías tradicionales. Entonces, la idea es ir caminando esos 5 kilómetros, parando en las pizzerías y probando una porción de pizza en cada uno. Esto previamente se paga un fee de ingreso y entonces uno tiene garantizado una porción de pizza y luego se hace una encuesta, ¿no? En donde se elige la mejor pizza del año y la pizzería que gana ostenta, por supuesto, en su local como una gran cosa que ha ganado el Musa 5K. Otro ejemplo que pongo acá en las fotos es los choripanes. El choripán es un consumo ultra popular en Argentina en general y en los centros urbanos en particular, pero aquí en un mercado gourmet uno puede conseguir un chorizo sellado al fuego del coñac con puerros grill o un chorizo con macerado con una Imperial Cream Stout y no sé qué cosa. O sea, hay una especie de hiperbolización, ¿no? Gourmet de estos consumos populares y como una especie de esto que decimos, ¿no? Una apropiación y una, como dice una colega, Cecilia Arizaga, esta idea de la sofisticación de lo simple, ¿no? Una sofisticación que muchas veces llega al paroxismo, pero bueno, que se va dando cada vez más y entiendo que esto ocurre en otras localías también, ¿verdad? Y por otro lado, junto con la sofisticación de lo simple, también nos vamos a encontrar con que ciertos grupos subalternizados, como los migrantes, van a poder negociar una alteridad positiva a través de una retnización estratégica, ¿no? En términos de Komarov y Komarov, etnicidad SA, en donde va a aparecer lo extranjero reconvertido como consumo cultural, ¿no? La gastronomía, los bailes, las vestimentas exóticas, van a formar parte de algo que
convierte al otro en un objeto de consumo, como parte de una negociación de los extranjeros para poder obtener derechos ciudadanos o de poder deconstruir su propia estigmatización. Entonces, la idea de pensar en estos consumos culturales asociados a la sofisticación de lo simple por un lado y la negociación de la alteridad a través de la cultura, a través de otros, es que ya nos va a llevar al último punto de la exposición, que tiene que ver con el trabajo de campo que vengo realizando actualmente en los barrios populares. Si podemos pasar a la diapositiva siguiente. Ahí va. El trabajo de campo que venimos llevando a cabo junto con mi equipo de trabajo precisamente habla de estos consumos elitizados en barrios populares, ¿no? Y el despunte de lo que se empezó a denominar gastronomía gourmet en las villas de Buenos Aires. De alguna forma el trabajo propone indagar, ¿no?, los sentidos otorgados a la gastronomía gourmet en los barrios populares como parte de una investigación más amplia en donde trabajamos los procesos de, por un lado, mercantilización y por otro lado, desestigmatización en estos barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Para llevar adelante este trabajo nos basamos en una perspectiva etnográfica, ¿no?, de observaciones, entrevistas y asistencia a los distintos tours gastronómicos que se llevan adelante en estos espacios. Y la idea es pensar un poco cómo desde el Estado, desde los visitantes y desde los propios residentes se reconstruye, ¿no?, la idea de estos espacios a partir de la incorporación de esta idea de la gastronomía gourmet. Pasamos a la siguiente. Bueno, para comprender un poco de qué espacios estamos hablando, el mapa que se ve aquí es el mapa de la ciudad de Buenos Aires. En rojo están los asentamientos precarios o villas de emergencia de la ciudad y están marcados aquí los que tomamos como estudios de caso. Por un lado, el barrio Padre Mujica, ex Villa 31, y el barrio Rodrigo Bueno, ex Villa Costanera Sur. Y aquí algo para aclarar precisamente es que podemos considerarlos simbólicamente como periféricos por tratarse de espacios estigmatizados, abandonados por el Estado durante muchos años, relegados. Muchas veces intentaron erradicarlos y no pudieron, pero al mismo tiempo son geográficamente muy, muy centrales. El barrio Padre Mujica se encuentra en el barrio formal de Retiro, que es uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires, al lado de Recoleta, y el barrio Rodrigo Bueno se encuentra en Puerto Madero, que es, en términos de valor del suelo, el barrio más caro de la ciudad. Entonces estamos hablando de dos espacios, ¿no?, como dos enclaves, ¿no?, de villa, pero que están inmersos en los barrios absolutamente más ricos de la ciudad. Para entender un poco también el contexto de por qué se van a dar los procesos que se van a dar. Pasamos a la otra. Ahí va. Bien. Bueno, les voy comentando entonces que como estos dos barrios se encuentran en estos espacios de mucha valorización inmobiliaria y mucha valorización simbólica y que durante muchos años quisieron ser radicados y no pudieron, luego, bueno, empezaron a aparecer una serie de leyes que obligaron al Estado local a invertir y a mejorar las condiciones de vida de estos barrios. En este caso, bueno, para ambos barrios hubo procesos de reurbanización, de reubicación de familias que vivían en espacios vulnerables, se construyeron edificios nuevos, se abrieron calles, o sea, se produjo realmente un cambio cualitativo en ambos barrios en términos de urbanización. Al mismo tiempo, estos cambios conllevaron a tratar de incorporar una nueva mirada sobre estos espacios y para eso se pensó precisamente en el turismo. Entonces, a partir del ente de turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para el caso de Rodrigo Bueno, y a partir de la Secretaría de Integración Sociourbana, para el caso del barrio Padre Mujica, se empezaron a incorporar
colectivos vinculados a vecinos interesados en trabajar en algunos emprendimientos vinculados con el turismo, la gastronomía, el arte, etc. Es por eso que tenemos que pensar todo esto con todos estos matices, ¿verdad? ¿Cómo llega el turismo a estos espacios? ¿A partir de qué intenciones también del gobierno de la ciudad? Pero también vamos a ver qué aprovechamiento le van a dar estos colectivos que forman parte de estos espacios. Entonces, por un lado, pensar en, bueno, hasta hace unos años pensar en turismo en estos barrios hubiera sido absolutamente inconcebible. Entonces, bueno, ¿en qué contexto podemos pensar el turismo en estos barrios? Por un lado, pensarlo en términos de lo que plantea también Joé de la inflación patrimonial, ¿no? La frontera de lo patrimonializable se va corriendo cada vez más y son cada vez más los elementos, los temas, los procesos, los espacios que pueden ser considerados turísticos y patrimonializables por distintos elementos. Bueno, acá entonces se van a construir también, ¿no? Narraciones acerca de la historia de los barrios, la historia de sus habitantes y lo que tienen para mostrar en este contexto de inflación patrimonial. Pero también podemos pensarlo, ¿no?, en términos de una inclusión diferencial en tanto y en cuanto estos vecinos son tenidos en cuenta o son considerados vecinos en ciertos ámbitos y en ciertos momentos, pero igualmente no dejan de seguir siendo estigmatizados por ser habitantes de la villa. O sea, siguen teniendo una segregación socioespacial muy marcada que precisamente estos emprendimientos intentan comenzar a romper. Y allí entonces es que se da esta posible amenaza, que, bueno, los procesos son muy recientes como para tener una respuesta, pero que también aparece esta amenaza de este corrimiento de la frontera de lo mercantilizable, en donde pensar economías más solidarias, sociales, circulares, como las que se dan en estos barrios, bueno, empiezan a ser impactadas por estas economías del mercado, digamos, ¿no? Que son las que circulan por fuera de estos espacios. Bueno, ¿qué ocurre cuando empieza a ingresar ese mercado a estos espacios, digamos, antes protegidos, ¿no?, por su propia peligrosidad, abandono, etcétera? Y allí entonces también, bueno, en esta novedad del ingreso al turismo, va a haber también, podemos considerarlo como una excusa, ¿no?, para la expansión de los dispositivos securitarios, ¿no?, en donde precisamente el Estado, pensemos en lo que pasa también en la pacificación de las favelas en Brasil, ¿no?, en donde las fuerzas de seguridad tienen allí como una especie de excusa para ingresar y controlar estos espacios que muchas veces se mueven y se rigen por otros órdenes urbanos, ¿no?, como dirían Dubois y Giglia, en donde aparecen otras configuraciones, otro tipo de asociabilidad, otro tipo de acuerdos sociales. Y bueno, para poder entenderlo en términos de lo que hablábamos recién, de los consumos elitizados y de cómo precisamente los consumos elitizados son consumos políticos, también tenemos que entenderlo en términos de lo que Eva Iluz plantea como el capitalismo afectivo, es decir, cómo hoy por hoy nosotros todo lo que consumimos tiene una implicancia en donde vamos a buscar, por ejemplo, que sea auténtico, que no sé, que sea local, que sea hecho a mano, ¿no? Toda una serie de cuestiones que va buscando este turista experiencial y que las poblaciones locales van tratando, ¿no?, de responder a esas demandas con una especie de también como de mostración, ¿no?, de esta autenticidad, esta singularidad, lo comunitario, etcétera. Y allí aparecen entonces la circulación de estas etnomercancías, en donde precisamente la gastronomía es como la vedette, ¿no?, de las etnomercancías, porque va a aparecer precisamente como lo más atado a lo local, lo más atado a lo popular, y es allí entonces en donde se da esta reconversión simbólica, ¿no?, de el vínculo entre el adentro y el afuera de la villa a partir de la gastronomía.
Y bueno, y una pregunta que me hago aquí, al momento de comenzar el trabajo de campo, es si esta negociación de la alteridad, esta negociación de lo étnico, porque bueno, también me olvidé de mencionar, pero las villas de emergencia están altamente pobladas por migrantes de países limítrofes. Hay muchos residentes que son de Bolivia, de Perú, eh, de provincias del norte argentino, de Paraguay, que muchas veces son mirados, ¿no? Desde el vecino clase media, clase alta de la ciudad de Buenos Aires, son mirados de manera despreciativa, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué manera esta negociación de la alteridad, como mencionaba en una diapositiva anterior, funciona estratégicamente para conseguir este derecho a la ciudad, o se trata de una expresión de una colonialidad del habitar, ¿no? En términos de pensar estos ordenamientos necesarios para el ingreso de estas clases medias educadas a consumir en las villas de emergencia, ¿no? De qué manera hay que acomodarse a esa demanda, o de qué manera también, digo, una cosa no invalida la otra, sirve precisamente como estrategia para lograr la desestigmatización de esos espacios. Podemos pasar a la siguiente, que ya son algunos ejemplos de cómo se muestran en las redes y en los circuitos estos espacios. Bueno, acá esto es un posteo de Instagram del Patio Rodrigo Bueno, y allí entonces el propósito, ¿no? Que las personas reconozcan las tradiciones y expresiones latinas para que persistan en el tiempo, en donde precisamente la idea, ¿no? De la tradición, la expresión latina, son como recuperadas y puestas en valor para pensar en esos espacios como reductos, ¿no? De donde uno va a ir a encontrar eso auténtico y eso tradicional, ¿no? El texto que acompaña esa imagen que dice: nuestro propósito, nuestra guía, sobre ella basamos cada acción que hacemos en el patio. Alcanzar nuestro objetivo es lograr que todas las tradiciones de nuestras madres, abuelos y familiares persistan, ¿no? También hay como una idea de la ancestralidad que se juega allí en este posteo, ¿no? Y qué mejor que hacerlo a través de la comida, ¿no? La comida que tiene sabores especiales, que van atravesando de generaciones en generaciones con recetas secretas, lo que las hace única, y tú te puedes dar el gusto de probarlas, ¿no? Entonces ahí hay como una idea de conectar, ¿no? Este espacio, que hasta hace poco era considerado un espacio abyecto, y hoy por hoy es un espacio que da la bienvenida que invita, ¿no? A todas las personas que lo quieran visitar, en contexto de pensarlo como un lugar que tiene un valor específico a través de su gastronomía. Si pasamos a la siguiente es una serie de fotografías de uno de los recorridos que realizamos en el barrio Padre Mujica, un tour gastronómico en donde se organiza en distintas paradas, y en donde en cada parada nos dan una pequeña muestra gastronómica de alguno de los colectivos migrantes que viven allí en el barrio. Entonces, en una de las paradas nos dan chipa paraguayo, en otra de las paradas nos dan coxinhas brasileras, en otra de las paradas nos dan unos chips, unos papines andinos, en otra de las paradas nos dan arroz chaufa peruano. Uno termina, hay que ir con mucha hambre a hacer ese tour porque es tremendo. Pero bueno, a lo que voy es que en cada una de estas paradas, junto con la experiencia gastronómica, hay también un relato revalorizador de estos colectivos, ¿no? Que llegan de alguna forma, esto, ¿no? Con una mano atrás y otra adelante, para lograr un futuro mejor para los hijos, ¿no? Hay como también todo un relato de la ancestralidad y sacrificial acerca de, bueno, ¿por qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá? No somos lo que ustedes piensan que somos, se van a ir de acá con otra idea, vengan que no es peligroso, ¿no? Hay como toda una serie, una construcción de una narrativa que busca revalorizar el espacio a través de su gente y de su gastronomía, ¿no? Proponiendo esta mirada, esta experiencia elitizada, ¿no? De estos pequeños gustitos populares que vamos a encontrar en cada una de estas paradas. Pasamos a la siguiente.
como todavía... A ver, ponela, sí, esperamos un cachito antes de ponerla para explicar. Esto es un video de unas historias de Instagram de la chica del brunch, que es una influencer gastronómica de Buenos Aires, muy, muy reconocida, tiene más de 2,5 millones de seguidores, y a ella, desde el gobierno de la ciudad, la invitaron a hacer el recorrido gastronómico en el barrio Mujica, y luego en sus historias de Instagram ella hizo esta reflexión. Ahora sí. Terminar el recorrido acá en el barrio Mujica, la verdad que estoy como todavía medio choqueada. Estoy muy contenta de haber venido para derrumbar un poco mitos, ¿no? De que hay un montón de gente que acá es chorra y lo que sea, hay un montón de gente laburante en la gastronomía, en de puta madre, hay de todo tipo de platos que se puedan imaginar. Y la pasé increíble, no tuve miedo en ningún momento, puedo usar mi teléfono perfectamente. Así que nada, bienvenidos al barrio 32. Ahí está, fíjense lo que ella destaca, ¿no? La gastronomía es de puta madre, no tuve miedo en ningún momento, pude usar mi teléfono como yo quise, ¿no? Como una cosa de, por un lado, celebrar que comió rico y que lo pasó bien, y por otro lado, dar esa sensación de seguridad y romper esos estigmas, ¿no? Tal como les mencionaba al principio, que, bueno, precisamente es uno de los objetivos de este proyecto, este programa de turismo en barrios populares. Pero bueno, al mismo tiempo no deja de ser una influencer gastronómica cuyo trabajo está enfocado en orientar a personas que tienen consumos de clase media y clase media alta en espacios gastronómicos de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual que se incluya, ¿no?, este recorrido en la habitualidad de lo que ella presenta en su contenido de su red Instagram, también es sintomático, ¿no?, de pensar en cómo precisamente estos consumos se transforman en consumos elitizados para nuevos públicos, ¿no? Y en ese sentido pensar, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos, ¿no?, de turismos alternativos, turismos en espacios no tradicionales? Bueno, ¿de qué manera esto impacta o deja de impactar en las comunidades? ¿De qué manera esto cambia la percepción o no de los visitantes? ¿De qué manera opera estratégicamente también en la gestión de los gobiernos, que busca incluir o no estos espacios? ¿Para qué busca incluirlos? Si es para fomentar la economía social y solidaria o es para el ingreso de el mercado, ¿no? Como que todas estas son cosas que tengo en el aire, porque este es un trabajo que todavía está en desarrollo, pero que me interesaba compartir con ustedes como parte, ¿no?, de este proceso también para poder comprender el turismo experiencial, ¿no?, el patrimonio cultural inmaterial, en este caso plasmado en la gastronomía, ¿no?, y las posibles amenazas o, no sé, cuestiones a tener en cuenta futuro a la hora de pensar de qué manera, ¿no?, incorporar el turismo en este tipo de espacios. Creo que queda una más, con algunas reflexiones finales. Sí. Bueno, estas ideas que les planteaba recién, de alguna forma se resumen, ¿no?, en estos 3 actores que vengo mirando a partir de este trabajo de campo. Por un lado, los gobiernos locales, y en este proceso, ¿no?, de ciudades neoliberales, cómo estos gobiernos locales se transforman muchas veces en facilitadores de negocios privados, y en ese sentido, cómo muchas veces piensan la política pública como el desarrollo de producto, ¿no? Y esto es un poco lo que se observa en la elaboración de estos planes de turismo en los barrios populares, ¿no?, como un desarrollo de producto más que como una política pública. En el caso de los habitantes, ¿no?, un poco en términos de Giudice, ¿no?, esta utilización estratégica de la cultura y cómo esta performatividad de la etnicidad acompaña, ¿no?, y colabora en el establecimiento de nuevos relatos, nuevas narrativas sobre esos espacios hasta este momento considerados abandonados, peligrosos, intransitables, ¿no? Cómo eso les permite, digamos, mostrar sus barrios de otra manera y pensarse también a sí mismos de otra manera. Y finalmente, en el caso de los visitantes,
a partir de estos nuevos consumos elitizados, en donde, bueno, también de alguna forma ir, o sea, como mencionaba esta influencer en sus historias de Instagram, ir a comer a la villa también es contar que uno fue a comer a la villa, ¿no? Entonces es como que también presentarse como estos adelantados, ¿no? Como estos que están a la vanguardia de estos nuevos consumos elitizados, pero al mismo tiempo también pensarlo como que estos consumos no dejan de ser consumos políticos, ¿no? Y entonces en ese sentido pensarlo en términos de sensibilización hacia lo popular, en donde de alguna forma esto también puede generar nuevos cruces, nuevas tendencias y nuevas formas de mirar estos otros espacios urbanos que hasta hace poco estaban vedados, ¿no? Para todas las personas que no fueran residentes. Así que bueno, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. La última diapositiva es de simplemente finalización y muchas gracias. Y quedo abierta entonces a preguntas, comentarios y cualquier cosa que deseen. Muchas gracias, doctora González Braco, muy ilustrativo, muy interesante. Y yo voy a tratar de ser muy breve en mis comentarios para dar pie a mis compañeros que puedan levantar la mano y hacer sus preguntas. En algunos casos, algunos que no tienen micrófono ya me mandaron sus preguntas, se las voy a leer yo. Pero bueno, yo aquí veo tres puntos bien importantes. Y uno es que dentro de estos procesos de revitalización urbana, no podemos, como siempre, dejar de lado la parte material y la parte inmaterial, ¿no? En el momento en que hay una revitalización de un espacio público o de un edificio histórico construido y se revitaliza ese espacio, por lo general sucede que después la revitalización es de todo, continúa. O sea, los vecinos, nos pasó eso en el centro histórico cuando se hizo la revitalización de la calle de Guatemala. Era una calle en la que no podías pasar, te asaltaban, o sea, estaba a espaldas de catedral y era muy peligroso pasar por esa calle. Se revitalizó con el Centro Cultural España, fueron los que empezaron un proyecto social bien importante y ahora es una calle magnífica que está llena de restaurantes, que se han hecho nuevas instancias precisamente de acuerdo a esta idea de la economía creativa, pero creo que es importante llevarlo de una manera bien normada, ¿no? O sea, creo que todas estas instancias y nuevas propuestas, este turismo también de degustación de comida callejera y todo esto está existiendo globalmente, está existiendo, pero al mismo tiempo esta globalización hace que busquemos nuestra singularidad, que es lo que usted mencionaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay que tratar de tener un equilibrio y lo hemos visto ya en Barcelona con el control de Airbnb, ¿no? Ya se ha estado regulando el uso de Airbnb, que ha sido también muy nocivo para los habitantes locales, ¿no? Entonces, yo dentro de todo esto veo que estos procesos, por ejemplo, de elitización en la comida, sí, en algunos casos son absurdos, ¿no? Y nos ha tocado ver que vas a un lugar en donde comerías lo mismo por la cuarta parte del costo, ¿no? Pero eso, desgraciadamente, existe gente y público para todo, ¿no? Y si algunos quieren utilizar más de su dinero de una manera un poco ilógica, pues ahí tampoco hay mucho que hacer. Yo creo que mucho tiene que ver también que estemos en un conocimiento adecuado de estos procesos de patrimonialización, lo cual no es fácil, ¿no? El concepto de patrimonio muchas veces es de hecho mal utilizado por las personas, entonces no son conceptos fáciles de entender y a mí me da muchísimo gusto que hoy tuvimos 83 asistentes a esta plática, casi todos ellos colegas que están inmersos en estos procesos de gestión cultural y creo que todas estas sesiones que hemos tenido en este ciclo de salvaguardia han sido bien importantes y bien interesantes para poder comprender y poder implementar en un momento dado, si a nosotros nos toca como gestores culturales, unos procesos o unos proyectos que vayan bien vinculados, bien de la mano de los conceptos patrimoniales importantes. Y si nos toca ser parte de las personas que regulan o que tienen que ver con política pública o con estas nuevas legislaciones, pues qué más también que estar en conocimiento de cuál es el equilibrio que tenemos que buscar para que tanto unos como otros tengan el beneficio, ¿no? Entonces, bueno, mucho de lo que usted dijo, sobre todo esta parte de la construcción de un barrio cultural, a mí me parece fundamental también para la elaboración de planes de manejo, que también en el programa universitario
utilizamos mucho. Entonces me pareció muy enriquecedora esta plática y me gustaría que nuestros compañeros alcen la mano para hacerle las preguntas y mientras van alzando mano, yo me voy a permitir leer a las que tengo aquí ya mandadas escritas. La primera sería de Dulce María Romo, que dice, por favor, ¿podría ampliar la explicación de capitalismo afectivo? ¿Querés decirme 2 o 3 preguntas y contesto ahí un paquete? Va, la siguiente sería de Clara Ortega y dice muchísimas gracias por la exposición, muy interesante y muy similar a lo que sucede actualmente en muchas ciudades patrimoniales de México. Sara Domínguez solo te agradece y te dice que es muy interesante. Leticia Ortiz, interesante tema. ¿Qué horizonte vislumbra patrimonialmente para lo humano y lo urbano? Qué difícil es. Bueno, empiezo con la de capitalismo afectivo, que es más fácil. En realidad, la idea de capitalismo afectivo es una idea de Eva Illouz, que ella cuando trabaja, en realidad ella trabaja la idea de capitalismo emocional, pero bueno, es la misma idea, depende cómo es la traducción, que se trata de consumos vinculados al ocio que se encuentran fuertemente atravesados por ideas de autenticidad. Y acá la cito. Lo que nosotros, personas modernas, llamamos autenticidad emocional es a la vez la estructura psicológico-cultural que motiva muchos consumos y el hecho mismo de consumir. O sea que todos nuestros consumos van a estar atravesados por una idea, por un lado, de afectividad en términos de dónde están nuestras emociones y por otro lado también por una idea, como les decía, política, porque esa idea de afectividad o de emocional también está atravesada por lo político. Pensemos en, no sé, por ejemplo, las personas veganas, ¿no? Las personas que consumen, no sé, productos de la primera milla, ¿no? Como todos estos consumos responsables, estos consumos que tienen algún tipo de basamento ideológico, pero que movilizan alguna línea del nuevo capitalismo, ¿no? Y en ese sentido, por eso es que el consumo elitizado en las villas de emergencia puede ser entendido también en los términos de Eva Illouz de capitalismo afectivo, porque se trata de este consumo de lo auténtico, de lo original, de alguna forma tradicional, ancestral, ¿no? Y al mismo tiempo también un consumo responsable de ir a dejar dinero, por ejemplo, a estas comunidades de personas que viven en estos barrios, ¿no? Entonces ahí estaría un poco esta idea del capitalismo emocional o el capitalismo afectivo de Eva Illouz. Y respecto a los horizontes humanos y urbanos, bueno, ya no sé, se pone un poco filosófica la respuesta, pero en realidad que no la tengo, ya claro, pero sí por ahí una apreciación personal en términos de pensar, bueno, no sé si ustedes saben, pero nosotros acabamos de tener una elección en Argentina en donde ganó la ultraderecha, así que mis pronósticos son más bien oscuros, tristes, soy realmente, o sea, me costó bastante estar hoy entre ustedes por cuestiones emocionales, pero bueno, la realidad es que hay muchos países que están teniendo estas tendencias, ¿no? Hay que mirar Estados Unidos, hay que mirar Brasil, hay que mirar muchos países europeos en donde la emergencia de estos outsiders ultra, permiten pensar también en que estos neoliberalismos urbanos que veníamos teniendo como tendencia en los últimos 30 años, yo creo que se van a exacerbar y que también van a terminar teniendo impactos extremadamente negativos para lo humano. Perdón, pero hoy estoy un poco con ese mood. Le doy la palabra a Eduardo Velázquez, por favor. Bueno, primero que nada, gracias por el conocimiento, gracias por su tiempo, por compartirlo. Soy de México. Una pregunta, ante la narrativa del barrio de vengan, somos seguros, vengan, estamos esperando para la gastronomía, para la cultura, para todo lo que signifique regresar a los barrios nativos y antiguos y muy urbanos, ¿no? Donde se conserva hasta la forma de hablar y todo. ¿Qué tiene que hacer la academia o cómo va a contribuir la academia o cómo puede contribuir la academia para que esa narrativa sea más creíble
a los que no nos hemos ido a parar a esos barrios. Aplíquese de México, aplíquese de Argentina, de Perú. ¿Qué va a hacer la academia o cómo puede contribuir la academia para que esas narrativas sean más creíbles hacia los demás? Gracias, doctora. Sí, sí, gracias a vos por tu pregunta. En realidad, no sé si estoy tan de acuerdo con la idea de lo creíble, pero sí estoy muy de acuerdo con que la academia tiene un gran rol para el acompañamiento de estos procesos. De hecho, más allá de que hoy yo les presenté a ustedes el caso de Rodrigo Bueno y el barrio Padre Mujica, yo colaboro activamente con otro proceso de turismo comunitario que se da en otro barrio marginal en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Isla Maciel, en donde también, digamos, aparecen estas mismas miradas, ¿no?, acerca de un barrio peligroso, marginal, que no se puede transitar, y que con mucho esfuerzo desde hace 10 años la propia comunidad, en este caso sin empuje del gobierno local, sino que es la propia comunidad la que empezó a tomar las riendas del asunto y construir nuevas narrativas para su barrio. Y en este sentido yo creo que la academia tiene un rol súper, súper importante en el momento de pensar cómo acompañar desde los saberes específicos de la academia, que puede ser desde cómo armar un subsidio, ¿no?, para conseguir algún elemento específico, cómo acompañar por ahí contando las experiencias y llevándola, por ejemplo, a estos espacios, y también, digamos, poniendo en conexión con otros agentes, otros actores, como actores gubernamentales o actores, no sé, transnacionales, etcétera, que puedan colaborar al desarrollo de estas experiencias que me parecen fundamentales. O sea, todo lo que tenga que ver con lo comunitario, colectivo, cooperativo, yo personalmente, políticamente, ideológicamente, creo que es por ahí y desde ahí que la academia es donde tiene que poner el foco, tiene que poner la mirada y las energías, más allá, digamos, de estar en el escritorio investigando y escribiendo, que es muy importante, digo, también me parece extremadamente importante estar en territorio acompañando a las comunidades. Y esto va más allá de que haga creíble o no el relato, sino que tiene que ver con que pueda hacer que eso sea más visible y que tenga llegada a otros públicos. Completamente de acuerdo, ¿eh? Creo que todo lo que nosotros trabajamos tiene que tener definitivamente un resultado para mejorar a las comunidades, a mejorar la forma de vida, a mejorar la capacidad de llegarse económicamente de una mejor posibilidad de vida, ¿no? Tengo algunas otras preguntas. Paola Pérez González dice, buen día, tengo una pregunta. ¿Es posible revalorizar el patrimonio cultural material e inmaterial sin perder la identidad de los barrios ni desplazar a la población? Bueno, no, para cerrar la idea, simplemente decir que yo creo que como académicos o como gestores culturales o cualquiera sea nuestro rol por el cual estamos compartiendo hoy esta charla, considero que es lo más importante, lo fundamental. Encontremos la forma de acompañar a las comunidades para darles visibilidad y para poder generar cada vez más autonomía, por un lado, y también generar redes, ¿no?, que permitan que este tipo de emprendimientos, bueno, por supuesto, lleguen a buen puerto e incluso también de alguna forma no dependan tanto ni de los gobiernos que van cambiando, ni de los privados, sino que precisamente puedan lograr como, por un lado la autogestión, como decía, y por otro lado la permanencia, ¿no? Y eso me parece que ahí el rol de nosotros como académicos o como gestores culturales, digamos, tenemos una gran tarea por delante. Completamente. Paola Pérez González te pregunta, ¿es posible revalorizar el patrimonio cultural material e inmaterial sin perder la identidad de los barrios ni desplazar a la población? Me parece que, a ver, hay tantas respuestas como casos, porque no hay una fórmula de cómo hacer las cosas bien, porque lo que sirve para un lugar no sirve para otro, porque el espacio es distinto, el bien material o inmaterial es distinto, las comunidades involucradas son distintas. En todo caso, para pensar, digamos, una receta que tampoco es receta, pero digamos, yo creo que siempre el interés
por gestionar el bien o por revitalizarlo o lo que fuere, tiene que ser un interés que surja de la comunidad. Siempre que el interés surja de la comunidad, va a tener mayor posibilidad de, no quiere decir que no surjan problemas, pero va a tener mayor posibilidad de éxito. Eso al menos es mi experiencia de las investigaciones que he realizado. Suelen tener mayor posibilidad de éxito lo que surge desde la comunidad frente a lo que surge desde el gobierno o desde los privados. Miriam pregunta, bueno, más bien dice que si podrías ampliar más sobre los colectivos migrantes del barrio Mújica, desde cuándo se reúnen y cómo se han organizado, y saber si esto ha tenido implicaciones para el espacio que habitan en la vida cotidiana. Sí, en realidad nosotros tenemos colectivos migrantes, como les decía, de países limítrofes, sobre todo, que habitan en toda la ciudad, no es que solo habitan allí. La ciudad de Buenos Aires no es una ciudad que esté como guetificada y que haya un barrio paraguayo o un barrio boliviano, no. Están en toda la ciudad, pero en algunos barrios prevalecen más que en otros. Y en el caso de los barrios populares o las villas de emergencia, por supuesto que como son puertas de entrada en el sentido de que son lugares más accesibles económicamente para instalarse, al menos por eso hay muchas comunidades migrantes allí. Pero, por ejemplo, en el caso particular del barrio Mújica, fue siempre un barrio de inmigrantes, desde que se constituyó como villa de desocupación en los años 30, con los primeros migrantes polacos, italianos, o sea, siempre fue barrio de migrantes. De hecho, el barrio, que es bastante grande, está dividido en subsectores, y uno de los subsectores se llama inmigrantes, o sea, para que se den una idea de que siempre tuvo esa implicancia, y tampoco es que haya una organización en el barrio tanto por colectivos de migrantes, sino que más bien, o sea, si bien hay zonas en donde prevalecen más por una cuestión de cercanía y cadenas migratorias, ¿no? En donde uno convoca al paisano o lo ayuda para que se instale, entonces por ahí hay zonas sí, de mayor cantidad de migrantes paraguayos en un lugar y mayor cantidad de migrantes bolivianos en otro lugar, pero hay mucha solidaridad en términos de que ellos se identifican como habitantes del barrio Mújica, antes que migrantes bolivianos o paraguayos, etcétera, porque también hay mucha solidaridad dentro del barrio de trabajo colectivo, en otras instituciones, ¿no? En centros de salud, en comedores comunitarios, etc. Y eso hace que haya una solidaridad internacional, podríamos decir, que lo lleva por otro lado. Muchas gracias. Jorge López pregunta, ¿cómo la memoria colectiva actúa como resistencia pacífica ante estos procesos de gentrificación? Bueno, eso también va a depender mucho del contexto. No sé si hay una respuesta para eso. Sí podría pensar en algunos casos que se ha estudiado respecto de los colectivos barriales, ¿no? Las asociaciones vecinales patrimonialistas que se constituyeron para evitar los cambios de fisonomía en sus barrios, y los cambios de uso y la turistificación. En ese caso, por ejemplo, que se trataba de asociaciones vecinales mayormente constituidas por colectivos de clase media, bueno, allí, por ejemplo, sí, la construcción de una memoria vinculada a los antiguos barrios en términos de cómo habían sido constituidos los barrios en la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX, bueno, fue realmente un arraigo importante para poder enfrentarse a la especulación inmobiliaria, ¿no? Que se entendía como internacionalista, apátrida, que no le importaba la memoria del barrio, etcétera, etcétera, y eso sí tuvo algunas reverberaciones que pudieron tener impacto, por ejemplo, en cambios en algunas leyes para proteger ciertos sectores en vinculación con la memoria urbana de ciertos barrios. Pero por supuesto, ni todos los colectivos tuvieron la misma fuerza, ni tampoco todos los tiempos políticos son iguales. Entonces, bueno, hay momentos como de ventanas de oportunidad en donde eso funcionó mejor, y otros momentos en los cuales, por más que se realizaron defensas encarnizadas de determinados edificios históricos, esos edificios históricos igualmente fueron demolidos. Así que es como medio coyuntural, podríamos decir.
Ok, muchísimas gracias. La siguiente pregunta nos dice, en estos procesos que se viven de turismo y de comercialización en el lugar de estudio, ¿es posible alcanzar un equilibrio justo para la salvaguarda del patrimonio existente? Y si usted considera que es posible alcanzar el turismo sustentable. Otra vez, entiendo que la respuesta a eso es enteramente coyuntural y va a depender de si el patrimonio tiene o no lugar en los procesos de recualificación imperantes en el neoliberalismo urbano que estamos viviendo. Si los espacios, los lugares, los bienes, tanto materiales como inmateriales, pueden ser de alguna forma, pueden conectar de alguna forma con alguno de esos, tienen muchísima más capacidad de supervivencia que si no, como los ejemplos que presentaba. Para el caso del patrimonio inmaterial pasa lo mismo. Por ejemplo, en Buenos Aires tenemos dos declaratorias de UNESCO de patrimonio inmaterial. Una es el tango, que se presentó junto con Montevideo, Buenos Aires y Montevideo en 2009 salió, y otra es el filete porteño, que es una técnica pictórica que salió en 2015. Para el caso del tango, por ejemplo, bueno, las medidas de salvaguarda que se habían propuesto desde la Ciudad de Buenos Aires tenían que ver con la visibilización y la promoción de la práctica. Pero, por ejemplo, mientras existe y tiene muchísima promoción el Mundial de Tango y el Festival Internacional de Tango, al mismo tiempo las milongas, que son los espacios barriales en donde la gente de a pie, digamos, se reúne para ejercitar la práctica, bueno, no tenían ningún tipo de protección y muchas de ellas no se podían sostener económicamente y entonces era muy efímero la posibilidad de que tenían las milongas de permanecer en el tiempo. Hasta que luego de lucha de organizadores de milongas se logró una ley, pero posterior a la victoria, que por lo menos, digamos, les daba algún tipo de subsidio, financiamiento, ayuda económica. Pero a lo que voy es que igualmente, digamos, en ese momento el tango ya era reconocido y protegido, y aún así ciertos elementos de esa misma práctica seguían siendo invisibilizados y no estaban resguardados por la salvaguarda de UNESCO. Entonces, bueno, tiene que ver, como decía antes, con la capacidad de presión que tengan los distintos colectivos involucrados. Y para mí, principalmente, los más importantes son las comunidades. Y perdón, y lo del turismo sustentable va en la misma línea. O sea, si las comunidades son las que se hacen cargo, las comunidades son las que llevan, digamos, el elemento, el bien, digamos, adelante, yo creo que tiene muchísimas más posibilidades de poder sostenerse en términos de turismo sustentable. ¿Por qué? Porque las comunidades van a querer, por un lado, que sea rentable, no necesariamente en términos económicos, pero digamos que se pueda sostener, pero al mismo tiempo que no atente contra la cotidianidad y contra el buen vivir, digamos, de la comunidad. Entonces me parece que ahí está el equilibrio, ¿no?, entre que el bien resulte, no sé, un atractivo turístico, por ejemplo, y que traiga algún bien económico. Digo, no estoy en contra de que sea utilizado económicamente, pero sí entiendo que su utilización económica no tiene que matar, ¿no?, otras condiciones para la supervivencia del barrio, la comunidad o el espacio donde está emplazado ese bien. Por eso creo que me parece que lo del turismo sustentable tiene que ver con que sea la propia comunidad la que lo lleve adelante. Completamente de acuerdo, y aparte evitar entonces de alguna manera estas prácticas elitistas en donde se puede de alguna manera degustar lo mismo que te daría una comunidad, haciéndolo auténtico, y tratar de elevarlo como nos dijiste, ¿no? Con estas choripanes aderezados con una serie de situaciones completamente absurdas, ¿no? Y eso se da mucho aquí en México también, ¿no? Entonces creo que ahí está también en nosotros como consumidores, si vamos a ir
a comer a lo local, a las comunidades, a tratar de hacer, y a lo mejor a veces están lejos, pero hacer ese esfuerzo para poder ayudar a estos grupos a tener un mejor sustento, o si te vas a ir a estas otras prácticas culturales, ¿no? Bueno, Jovita Elizondo pregunta, ¿cuál podría, perdón, Gerardo Torres quiere participar, pero no puede alzar su mano, entonces Gerardo Torres, con mucho gusto te doy la palabra. ¿No? Si quieres, escríbela, muchas gracias, y ahorita yo la leo. Entonces, mientras paso a la siguiente, Eva Leticia Ortiz te dice muchas gracias, un abrazo Argentina. Y Sharon Ocampo nos dice, entre más se incluya a los habitantes en los procesos de política pública de patrimonio y turismo en sus barrios, podría considerarse que se plantean políticas más inclusivas y quizá menos enfocadas a la mera mercantilización. De acuerdo con tu experiencia, ¿cómo caracterizas las prácticas de resistencias en barrios ante estos procesos de turistificación y embellecimiento del espacio público? Sí, bueno, como decía recién, para mí la actuación de las comunidades, de los vecinos, es absolutamente fundamental. Y también, como les mencioné, en el caso de mi experiencia, también encontré con que eso es absolutamente necesario, pero muchas veces no es suficiente. Y que la posibilidad de tener una resistencia exitosa a los procesos de turistificación o gentrificación en los barrios muchas veces va a tener que ver con las coyunturas políticas, en donde, de acuerdo a cuáles sean esas coyunturas políticas, las agencias estatales, los legisladores, digamos, o quienes tomen esas decisiones, van a tener más permeabilidad o no. Por ejemplo, de cara a una elección, muchas veces los vecinos lograron cambios en las legislaciones porque los políticos estaban en campaña y muchas veces políticos querían ser reelectos. Y entonces, bueno, ahí sí había mayor escucha y accionar de acuerdo a las peticiones de los vecinos, y en otros contextos no. ¿Por qué? Porque también, obviamente, que los intereses que prevalecen muchas veces son los intereses económicos de los desarrolladores inmobiliarios. Entonces, en contextos por ahí lejanos a elecciones, prevalecían esas voces, y allí, en todo caso, los vecinos tenían que seguir luchando, por más que en muchos casos vieron sus esfuerzos truncados, ¿no? Pero bueno, estas son luchas siempre a largo plazo, y son asociaciones vecinales que se construyeron a lo largo de los años y que van renovando, digamos, sus luchas, sus intereses, sus problemáticas. Y entonces, bueno, lo que es interesante es que una vez que se constituyen estos colectivos como de activistas vecinales, ¿no? Activistas cívicos, aparecen como problemáticas diversas, pero ya hay como una especie de caldo de cultivo en donde ya se sabe. Entonces, bueno, si quieren tapar los adoquines, si quieren talar el árbol de la cuadra, si quieren demoler el edificio histórico, ¿no? Como que hay como una red que se activa mucho más rápidamente, que obviamente que si son vecinos desarticulados, en donde es mucho más difícil, porque además por ahí no tienen contacto con los agentes gubernamentales locales, como para ver si algo se puede hacer, si algo se puede, digamos, modificar, etcétera, etcétera. Así que ahí me parece que es como una conjunción de elementos que no, como les decía antes, o sea, no es que haya una receta, y si bien la participación vecinal o comunal es indiscutiblemente necesaria, muchas veces no es suficiente, de acuerdo a la coyuntura política a la que nos enfrentemos. Muchas gracias, Mercedes. Dos preguntas más y cerramos la sesión. Jovita Elizondo te pregunta, ¿cuál podría ser una estrategia que ayude a la búsqueda del equilibrio entre el aprovechamiento del patrimonio como atracción turística y económica y el no detrimento del bienestar de los habitantes del sitio? Bueno, eso también, que dije antes, es absolutamente singular de quién estemos hablando. No es lo mismo si se trata de un edificio residencial, de un parque, de una escuela, etcétera, etcétera. Pero sí me parece fundamental que para llegar a buen puerto hay que lograr consensos. Entonces, por supuesto que muchas veces los vecinos quieren que se mantengan
los edificios tal como eran y preservar la memoria, pero también un edificio en una cáscara vacía termina siendo a veces mucho más problemático. Entonces, bueno, que el edificio tenga nueva vida, encontrarle una, no sé, algún tipo de destino vinculado con algún beneficio económico, muchas veces le da vida al edificio, le da vida a la cuadra, le da vida al barrio, pero por supuesto que la línea entre eso y la mercantilización del barrio es muchas veces muy finita, y bueno, y hay múltiples experiencias de cosas que funcionan y cosas que no funcionan. A veces también depende del barrio donde esté emplazado y del tipo de comunidad que vive en ese barrio, ¿no? Si se trata de un barrio más obrero, o si se trata de un barrio más de clase media alta, en donde, bueno, ya el proceso de gentrificación es más difícil si ya es un barrio habitado por la clase media alta, ¿no? Que en el caso de que se trate más de un barrio popular u obrero. Por eso como que es un poco difícil contestar la pregunta así en términos generales, pero sí entiendo que el punto, no sé si el punto medio, pero digamos como una negociación entre la necesidad de que el patrimonio se sostenga, ¿no? Sea sustentable, también significa que se sostenga económicamente. Digo, tampoco es que estoy romantizando y digo que bueno, que solo con la memoria es suficiente. No, o sea, hoy por hoy vivimos en el capitalismo en el que vivimos y bueno, y los edificios se tienen que sostener de alguna manera, y que exista un negocio para ese edificio no está necesariamente mal, siempre y cuando sea algo que esté generado a partir de consensos con la comunidad, con la persona que vaya a llevar adelante el negocio, y que tenga algún tipo de control, ¿no? Auditoría, de que eso no esté impactando negativamente en el espacio donde está emplazado. Que esa tendría que ser la tarea del gobierno local, ¿no? Y no ser simplemente un facilitador de los negocios inmobiliarios. Sí, completamente. Es por eso que hay que tener una buena normativa, ¿no? En las políticas públicas y una buena legislación. Bueno, y Libertad Escalante Covarrubias te dice, respecto a la parte del arte urbano y su legalización, me hace pensar sobre los procesos de identidad desde lo contracultural. ¿Qué tanto se modifica o se pierde el significado y el sentido de estos elementos culturales? ¿Qué impacto tiene en estas sociedades y grupos? Y por último, ¿cómo preservar dentro de estos discursos de economía creativa? Bueno, el caso del arte urbano es algo que vengo estudiando hace bastante tiempo, es súper interesante porque haciendo entrevistas, ¿no?, a distintos artistas, como que uno encuentra que, por un lado, en algunos casos, por suerte en la menor parte de los casos, pero en algunos casos, ellos se perciben simplemente como artistas y van a pintar a donde los inviten a pintar y fin, y como que no son conscientes del impacto que tiene esa obra en términos de, por ejemplo, recualificación urbana. Pero la mayor parte de ellos, además, estamos hablando que ya el arte urbano tiene un recorrido, digamos, que hace más de 10, 15 años que es mainstream, podríamos decir. La mayor parte de ellos sí es consciente del impacto que tiene esa obra en el espacio urbano y lo que significa el embellecimiento o el fachadismo en determinados espacios. Y en ese sentido, también, por suerte, digamos, hoy por hoy no existe solamente el circuito de festivales o el circuito de que el gobierno de la ciudad contrata a los muralistas o que el privado contrata a los muralistas, sino que también hay otros colectivos comunitarios que recuperan, digamos, sus espacios urbanos a partir del arte, pero desde una mirada colectiva, cooperativa, social. De hecho, en el barrio en el cual yo estoy trabajando, que les mencioné recién, de Isla Maciel, existe un proyecto que se llama Pintó la Isla. Los invito a entrar en su Instagram, que trabaja precisamente en la utilización del arte mural como parte del proceso de desestigmatización del barrio. Y eso está hecho desde los propios habitantes y trabajadores del barrio, y todos los artistas que van a pintar a Isla Maciel no cobran un peso. Entonces, como que también hay una cuestión ideológica y política de utilizar el arte también al servicio de las comunidades. Bueno, no les voy a hablar a ustedes en México de los grandes muralistas que nosotros admiramos, ¿no?
Siqueiros, Orozco, bueno, etcétera. Pero digo, como que de alguna forma, en otro sentido y en otro contexto totalmente distinto, por supuesto, hay como una reverberancia del rol político del mural y de lo que el mural tiene para decir, sobre todo en esos espacios relegados, abandonados, invisibilizados por los poderes estatales, y que es precisamente desde las comunidades, y el arte ahí sí realmente reivindica, y el arte ahí sí realmente es, no sé, un bálsamo al alma. Yo que vengo siguiendo este proyecto desde hace varios años, realmente uno puede ver cómo llegan los artistas al barrio y cómo se van, y el contacto con los vecinos, y se quedan a dormir en la casa de los vecinos, y los vecinos les hacen de comer y los acompañan, y entonces el artista por ahí utiliza algo que encontró en la casa del vecino para hacer el mural, ¿no? Y entonces en el mural está, no sé, la cara del perro del vecino, ¿no? Hay como una comunión muy particular en donde finalmente el mural es la excusa, ¿no? Lo importante ahí es el proceso y la comunión entre el artista y el vecino, y lo que luego queda no es simplemente fachadismo y un lugar embellecido, que igualmente es importante en esos espacios, pero no es simplemente eso, sino que es mucho más, porque tiene que ver con esa conexión y esa comunicación que permite encontrarse entre ese adentro tan estigmatizado y tan vulnerado y ese afuera, ¿no? Que también viene a aprender mucho de este espacio que desconoce. Completamente. Y eso se da cuando hay esta vinculación entre las dos áreas, ¿no? O sea, que la comunidad confíe en el artista que llega, le abre las puertas de su casa y empiece este proceso de convivencia y de compenetración en sentires, ¿no? Y en todo lo que representa esta creación, como bien dices, tal vez el mural es la excusa, lo importante es todo ese proceso de convivencia que se da con ellos y de estar contando sobre tu propia historia, ¿no? Sobre tu espacio, sobre tus tradiciones, tu identidad. Entonces, ojalá se pudieran dar más de ese tipo de proyectos, ¿no? Esos son los que, como bien dices, llenan el alma. Y bueno, la última pregunta que sería de Gerardo, que no la pudo en su momento decir verbalmente, es: ¿existe un plan de desarrollo para integrar a la participación de la comunidad, municipio o pueblo para asegurar que sean ellos los que lleven el control del proyecto turístico y lograr así la sostenibilidad y sustentabilidad del patrimonio material o inmaterial que pueda ser conservado? No, no existe nada parecido a eso. De hecho, esto que les presenté a ustedes son como los primeros ensayos, y lo que en un principio desde el gobierno se planteaba como nombre, al menos, de turismo comunitario, de hecho se le cambió el nombre porque en realidad no era llevado adelante por las comunidades, al menos como protagonistas principales, sino que había sido fomentado por el propio gobierno. Entonces ahora se denomina de hecho turismo barrial. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el barrio Mujica, uno de estos colectivos se independizó del gobierno y sí está llevando adelante un proyecto de turismo comunitario. Entonces también me parece que es interesante que, más allá de que los procesos no sean lineales, y tampoco podemos hablar como ni de éxito ni de fracaso, sí podemos pensar en como las oportunidades que van surgiendo para las comunidades que viven en esos espacios por un lado, y por otro lado también para las narrativas que se construyan sobre esos espacios. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que no creo que el Estado sea el malo de la película, y las comunidades la bondad pura. O sea, hay un montón de vinculaciones, de problemas, de distintas formas de ejercer las prácticas turísticas en estos espacios que, al menos hasta ahora, porque como les decía, es un fenómeno relativamente nuevo, hay mucho también de ensayo y error, hay mucho también de tratar de ver cuál es la mejor manera, y en ese sentido, bueno, hay proyectos de vecinos de estos barrios que decidieron correrse de la vinculación con el gobierno de la ciudad porque entendieron que no les sumaba, pero sin embargo hay otros proyectos que sí, que siguen de la mano del gobierno, entendiendo que es la mejor manera de obtener recursos, visibilidad, etcétera. Entonces, bueno, digamos, podemos pensar en, no sé,
acciones mixtas, sí. Podemos pensar en autogestión, sí. Podemos pensar en una multiplicidad de formas de llevar adelante estos proyectos. Igualmente, como les dije al principio, y perdón que sea reiterativa, sí creo que la comunidad es la que tiene que ser la protagonista para que esto de alguna forma no termine o desvaneciéndose o cambiando de cara y termine siendo algo perjudicial para el barrio, ¿no? Esa es un poco la mirada final sobre esta idea. Sí, y si me permites hacer también un comentario al respecto, creo que es bien importante, sí, que la comunidad lleve el proyecto, pero es importante que nosotros como académicos le demos las armas a esa comunidad y le demos el conocimiento a esa comunidad para poder llevarlo a cabo. Ya vimos durante todas estas sesiones lo complicada que es la gestión cultural con relación a estos temas de patrimonio material e inmaterial. No es un tema fácil y sí hay que conocer todos estos procesos, hay que conocer y entender los conceptos, hay que saber hacia dónde caminar. Entonces, si tú le sueltas a una comunidad un proyecto sin que ellos tengan esta preparación, lo más seguro es que no van a poder con ello. O sea, va a ser muy complicado. Entonces, creo que sí es parte de nuestras responsabilidades como académicos el que si vamos a entrar a trabajar con una comunidad, también la preparemos para lo que le conlleva esa responsabilidad. Ahí sí todos tenemos que tener el compromiso, incluido las comunidades, de saber hacia dónde vamos y de comprender lo que tenemos en manos o lo que tenemos a nuestra responsabilidad. Y bueno, pues yo agradezco a la doctora González Braco. La sesión del día de hoy fue verdaderamente ilustrativa, fantástica, llena de buena información, como han sido nuestras sesiones pasadas. Entonces, en nombre del doctor Javier Delgado Campos, director de este programa universitario de estudios sobre las ciudades, agradezco su presencia. Les agradezco como siempre su participación. Estas preguntas que ustedes hacen son súper enriquecedoras para el cierre adecuado de cada sesión. Yo creo que sin tantas participaciones de parte de ustedes, nuestras conclusiones al final serían menos ricas, ¿no? Y recuerden que tenemos nuestra sesión de cierre el próximo martes con el panel de discusión, hacer comunidad o el camino hacia el turismo experiencial. ¿Qué implica el reconocimiento de las prácticas culturales como patrimonio? En ellas van a participar la doctora Amalia Lejavitzer de la Universidad Católica de Uruguay. Vamos a tener nuevamente a nuestra invitada de hoy, a la doctora Mercedes González Braco de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y al doctor Alejandro Vázquez Estrada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Así que con el próximo panel cerramos este ciclo de salvaguardia y reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial, sus posibilidades y riesgos para las ciudades. Y bueno, pues yo les agradezco nuevamente el apoyo que tienen con este seminario y la asistencia tan importante que tienen. Mercedes, tuvimos 83 participantes el día de hoy, a los cuales les deseo que tengan un excelente martes, lo que queda de él, y nos vemos el próximo martes. Que tengan ustedes muy buena semana. Gracias a todos y nos estamos viendo la semana que viene.